de hablar. Mira que hoy comulgamos a Jesús sentado en el pozo con la samaritana, hoy comulgamos a Jesús que abraza a un niño, de manera que la palabra de Dios de alguna manera como empapa, bautismalmente, empapa toda la vida cristiana y toda la vida de la Iglesia. Yo me voy a referir brevemente a tres aspectos. Uno, la vida personal del diácono y de su familia, porque el diácono no tiene una vida personal aislada de su familia, ¿verdad? Segundo, el conjunto del ministerio diaconal, que se puede expresar de muchas maneras, pues en las distintas tareas o encargos que hayamos de afrontar o de desarrollar. Digo hayamos porque aquí todos somos diáconos o aspirantes a diáconos, empezando por el obispo, siguiendo por los presbíteros, ¿verdad? Claro. Entonces, el papel de la palabra de Dios en cualquier tarea, en cualquier responsabilidad, en cualquier servicio. Y tercero, específicamente me quisiera referir también al puesto de la palabra de Dios, en particular en el servicio litúrgico, porque ahí tiene un relieve especial la figura del diácono que proclama el Evangelio y pronuncia la homilía. Entonces, como aquel encargado de acercar la palabra de Dios a toda la comunidad, pues creo que merece una reflexión especial. Primero, en la vida personal / familiar. Nosotros venimos de una cultura largamente católica y olvidadamente católica, porque todo aquello está muy lejos, en la que la oración tenía un puesto en la vida familiar. Aquello de la familia que reza unida, permanece unida, nos suena ya al Pleistoceno medio, aunque sigue siendo una gran verdad. En la vida de una familia en nuestro tiempo, la presencia del Señor y el diálogo con el Señor, pues sigue teniendo una gran importancia que muchas veces las familias no aciertan a encontrar, ¿no? Es frecuente encontrarte con familias que, a lo mejor con motivo de que los niños empiezan su catequesis, van creciendo o empiezan efectivamente a hacer ciertas preguntas, y dicen, anda, ¿y esto cómo lo afrontamos? ¿Qué papel tenemos como padres? Entonces, me parece a mí que en la vida de una familia, de un diácono, un aspirante diácono, este es un aspecto a plantearse y a plantearse seriamente. La familia es la expresión más clara que hay sobre el planeta Tierra de quién es Dios, porque es la forma más completa del amor. Somos imagen y semejanza del Dios que es amor, del Dios que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, que el diálogo con Dios, que la escucha de Dios y la respuesta a esa escucha de Dios tenga un puesto importante en la vida familiar, pues no es algo decorativo ni secundario, sino central. Encontrar los momentos, encontrar las formas, puesto que aquellos antiguos hábitos pues hace mucho que han dejado de ser frecuentes entre nosotros, es algo a crear, es algo a buscar, es algo y eso puede hacer que sea más difícil, pero a la vez nos ofrece ventajas hermosas. Vamos a construir, igual que construimos nuestra familia, vamos a construir la relación de nuestra familia con Dios. Hablar de construir, cuando hablamos de Dios, no deja de ser poco adecuado, porque en el fondo las cosas de Dios siempre son dones, siempre son regalos, que se desean, se piden, y cuando Dios los concede se acogen y se hacen fructificar. No es que nosotros construyamos una relación con Dios, pero sí podemos organizar la vida de nuestra jornada y de la jornada familiar y de la semana familiar, estableciendo los espacios en medio de este ir y venir, de este agobio constante de tráfico, de trabajo, de colegio, de no sé qué, que ahora reunión con el AMPA, que ahora ya qué sé, en la parroquia, de esto, lo otro, ¿no? Mil cosas. Bueno, en medio de todo ese tráfago, de toda esa agitación, ¿cuál es el momento de silencio
construir en sí nuestra familia. Nuestra familia y nuestro corazón. Tampoco la familia es una pequeña masa. También la familia es un encuentro de personas. Y Dios actúa fundamentalmente en el corazón, en lo más profundo de cada persona. Yo creo que esta es una pregunta a plantearse en cada familia y, bueno, particularmente en cada matrimonio. Puesto que es algo a lo que invitar a los hijos, sobre todo cuando son pequeños. Si ya son mayores, pues el diálogo se tiene que ampliar más, ¿no? Para esto, yo creo que esos momentos pequeños, fugaces de oración, la bendición de la mesa, la oración del tercio de la cama, pues son de gran ayuda. Pero estamos hablando no solo de oración en general, sino del puesto de la palabra de Dios. Cuidado, Dios nos habla no solo cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Hablar de palabra de Dios no es hablar de la Biblia, es hablar de Dios que se nos comunica, de muchas maneras. Entonces, esos momentos fugaces, pinceladitas de nada, de un momento de oración, son comunicación de Dios, no son solo cosas que le decimos a Dios, ni principalmente cosas que le decimos a Dios. Ojalá, acostumbrados como estamos a recitar, qué sé yo, el Padre Nuestro, ojalá el Padre Nuestro lo convirtamos en alimento de nuestra vida. No es algo que le decimos a Dios, pues anda que no nos dice cosas y bien importantes a través de esas palabras que Él nos ha regalado para que sepamos qué decirle. Pero, aterrizando más en concreto en la presencia de la lectura bíblica en nuestra familia, pues chicos, ¿qué queréis que os recomiende? Naturalmente la lección divina. La lección divina ha pasado de ser una práctica monacal ampliamente ignorada por el resto de la Iglesia, por el común de mortales, a ser una especie de moda. Y la moda tiene mucho peligro. Cuando algo se pone de moda, terminamos banalizándolo con gran facilidad. O haciendo de ello una especie de cosa extraña. Se trata de escuchar a Dios a través de la lectura de un texto de la Biblia, de su palabra puesta por escrito. Quisiera leeros lo que acerca de la palabra de Dios dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque señala algunos aspectos que no solemos tener en cuenta. Dice: la Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura, para que vean la ciencia suprema de Jesucristo. Por lo tanto, no es leer por leer, esto tiene una meta. Es la ciencia suprema de Jesucristo. La ciencia suprema de Jesucristo, sabemos que ese aula no tiene forma rectangular como esta, sino que tiene la forma de las iglesias clásicas, de las catedrales clásicas, tiene forma de cruz. Ya, pero es que todos los que están en los lados no ven, ya, pero es que formamos parte de la cruz, estamos unidos a Jesucristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La ciencia suprema de Jesucristo se expresa en la entrega de su vida por el bien de todos los hombres, ¿verdad? Se trata de identificarnos pues con Cristo siervo, con Cristo que no antepone su interés y beneficio y comodidad, sino que antepone el bien de aquellos mismos que le están clavando en madero, que ya es anteponer. Cuando yo era pequeño me decían que había que acabarse el plato porque los niños de Biafra pasaban mucho hambre. Y yo recuerdo que tenía 5 o 6 años y decía: ¿y qué tendrá que ver si pasan hambre los pobres niños de Biafra con que yo me deje esto en el plato? Si no, se lo vamos a mandar. Yo no entendí nunca ese razonamiento. Sin embargo, hay una solidaridad profunda que yo entonces no podía entender. Una solidaridad de fondo entre todo lo que hay en nuestra vida. Y ponernos en casa, escuchar la palabra de Dios, tiene que ver con esa solidaridad profunda. Sigo leyendo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus divinas palabras, citando el Concilio Vaticano II. Se trata pues de un diálogo. Es una lectura
que no es informativa. No se trata de enterarnos de cosas antiguas, ni se trata de aprendernos de memorieta la vida de Jesús. Se trata de un diálogo con Dios. Él tiene cosas que decirnos. También nosotros tenemos cosas que decirle a Él. Pero a mí en este punto del diálogo me ayuda a caer en la cuenta de una cosa. Muchas veces, queriendo superar esas formas de oración un tanto mecánicas que aprendemos de pequeños, que consistían en repetir fórmulas establecidas, por muy venerables que sean, pues se hace un poco mecánicamente, ¿no? Y queriendo superar eso, pues muchas veces pasamos a una oración más espontánea, en la que uno le dice al Señor pues lo que le preocupa, lo que necesita, o lo que ve a su alrededor. Bueno, este tipo de oración es especialmente valioso seguramente en la adolescencia, cuando el adolescente necesita volcar ese nudo de confusión que lleva dentro, que no sabe ni quién es él, pero bueno, pues tiene que le escuche Dios, ¿no? Está muy bien, Jesús amigo, imagen muy adolescente. Bueno, eso es valioso, como todas las formas de oración son valiosas, pero nos centra enormemente en nosotros mismos, porque yo vengo a contarle a Dios, y a veces lo que bueno es contar mis problemas, y en vez de rezar lo que estoy es obsesionándome más, ¿no? Bueno, se trata de un diálogo. Lo que yo tengo que decirle a Dios, espero no desilusionaros a ninguno, pero Dios ya se lo sabe todo, ¿eh? O sea que Dios no necesita que yo le cuente nada, se lo sabe ya. Lo bueno, lo malo y el río de colores. Sin embargo, lo que Dios tiene que decirme a mí, yo no tengo ni idea. No se trata de un diálogo horizontal como el que podemos tener entre dos de nosotros, pues oye, tú dices lo que tú sabes, lo que tú quieres, y ya está, totalmente horizontal. Con Dios no. Por lo tanto, es muy bueno empezar por dejarle hablar a Dios. En ese diálogo, la primera palabra para Dios. Por eso lo de leer la Escritura y lo de meditar la Escritura. Y después, en respuesta a lo que Él me ha dicho, claro que le hablo yo a Dios. Pero fijaros que haciéndolo así, no voy a seguir repitiendo mis obsesiones cotidianas, porque voy a hablar de lo que Él me ha planteado. Voy a ver mi vida, que es la misma, en mi mundo, que es el mismo, pero a una luz distinta a la de Dios. De esta manera, ese diálogo con Dios se vuelve transformador y fecundo. Bien, pues entonces por eso dice que a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus divinas palabras. Los padres espirituales, parafraseando, resumen así las disposiciones de un corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. Buscad leyendo y encontraréis. Meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Hace bastantes años ya, el año 93, la Pontificia Comisión Bíblica sacó un documento sobre el papel de la Biblia en la vida de la Iglesia. Se titulaba en concreto La interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia, y dedica solo una frase a la lección divina que también merece que nos detengamos un momento en ella. La lección divina es una lectura individual o comunitaria o familiar, eso no lo dice, pero se entiende, de un pasaje más o menos largo de la Escritura. Aquí empieza lo interesante. Acogida como palabra de Dios, no como mero texto de estudio. El estudio de la Sagrada Escritura termina apagando en nosotros la capacidad para escuchar a Dios en ella, porque nos perdemos en toda la trama de las cuestiones técnicas. Yo soy biblista, también he pasado por ahí, pero aunque no ha sido fácil, Dios me ayuda un poco a no perderme en ese... Acogida como palabra de Dios, conociendo todo lo que hay que conocer acerca de ella, no quedarme en los árboles. Segundo, que se desarrolla bajo la moción del Espíritu, otro aspecto que no solemos considerar. Se desarrolla en meditación, oración y contemplación bajo la moción del Espíritu.
algo que yo hago, algo que el Señor me regala. Y movido por el Espíritu, eso que se ha leído, pues la voz interior del Espíritu y la voz exterior del texto coinciden en algo que ilumina mi vida o nuestra vida, si es una lectura comunitaria, que por lo tanto nos da impulsos para... Bueno, no hablaré más de la lección divina, pero creo que este elemento pues es vital en la vida, desde luego, de todo ministro de la palabra de Dios, no solamente del diácono, pero también del diácono. Nosotros los curas, como no tenemos familia de esa que va uno creando, tenemos la que recibimos de origen, pues procuramos hacer esto con la comunidad parroquial o con los compañeros, procuramos, no que lo hagamos mucho, estamos en ello, ¿eh? Pero claro, pues yo rezo cada mañana con mi compañero en la parroquia. Pero vosotros tenéis vuestra familia. Y creo que compartir este profundo nivel del diálogo con Dios hace, primero, crecer a la familia. Segundo, que el ministerio del diácono no sea un elemento extraño de uno de los miembros de la familia, sino que sea vivido por todos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí sobre la lección divina. Bueno, tenía pensado ofreceros una serie de pasajes, algunos pasajes bellísimos de santos padres, porque de esto se habla mucho a lo largo de la Iglesia y se habla con mucha hondura, pero vamos a dejarlos correr para decir una palabra sobre la palabra de Dios en cualquier ministerio que podamos realizar. Tú puedes estar encargado en tu parroquia de coordinar el equipo de Cáritas, o puedes ser catequista de niños, o puedes ser, yo qué sé, algunos decís que eres el sacristán, lo que sea. Todos realizamos un montón de tareas. Yo llevo casi 40 años de cura. Pues no te cuento la cantidad de cosas que me ha tocado hacer. Parroquias muy distintas, en destinos variados, ya está. El cura soy yo, no las cosas que hago. Porque soy este cura que soy, hago las cosas que se me encargan. Es decir, hay que distinguir entre las tareas y el ministerio. El ministerio lo recibe la persona, transforma a la persona y la transforma en él mismo, porque encuentra su vocación, encuentra su verdadero ser, su puesto en el mundo, y se ejerce pues en tareas que coyunturalmente, pues yo qué sé, ahora tengo que empezar un grupo de mayores en mi parroquia porque hay mayores y no hay una forma de atención. Bueno, es una cosa coyuntural. Si existiera ese grupo no lo iniciaría, pondría más énfasis en otra cosa, ¿eh? Esto no es banal, porque es el diálogo con la realidad de la vida y de las personas, pero no define. En cualquier tipo de tarea, de actividad, de ministerio, de servicio, ¿qué pinta la palabra de Dios? Hombre, me podéis decir, si soy el animador de un grupo de oración, pues parece bastante... Pero ¿y si soy un voluntario de Cáritas? Pues lo digo don Vicente, que es especialista en eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos con voluntarios de Cáritas que se quedan perplejos? No, si es que yo lo que tengo que hacer es preocuparme de la persona e intentar ayudar. Hombre, claro, si no, ¿qué Cáritas es? Pero y ahí la palabra de Dios no pinta nada. No se trata, por supuesto, como ocurre en Madrid, de poner filtros religiosos o confesionales. Hay grupos que no de Cáritas, estoy hablando de fuera de la Iglesia Católica, pero hay grupos que te ofrecen una ayuda si empiezas a venir al culto. Hombre, evidentemente no se trata ni de proselitismo, con todo el respeto a la situación espiritual y religiosa de cada quien, pero yo tengo que atender a las personas empapado de la palabra de Dios y mi manera de actuar. Naturalmente que habré hecho un cursillo de formación que me dice que conviene que la entrevista, no sé qué, claro, esa es la parte técnica, pero la inspiración de fondo, si yo no me estoy alimentando en la palabra de Dios, difícilmente voy a coger como acoge Jesucristo, difícilmente, porque las técnicas son siempre instrumentales, ayudan. Pero el que está muy empapado de Jesucristo, aunque sea muy torpe, hace una gran labor, y el que no está empapado de Jesucristo, aunque sea un experto, mete la pata. No sé si de esto, creo que todos tenemos experiencia. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que inspirar y alimentar cualquier tarea.
Tocar la campana, tocar la campana. Acoger a los niños, acoger a los niños. A veces, en la propia metodología de trabajo de esta actividad, de este grupo, de este movimiento, de ese no sé qué, hay un espacio para la lectura de la palabra de Dios. Si es un catecumenado de adultos, pues naturalmente que... Y en ese caso habremos de tratar la palabra de Dios como lo que es palabra de otro, que quiere decirnos algo él. Porque con frecuencia en estos casos podemos caer en la tentación de instrumentalizar la palabra de Dios. Hoy toca el tema 16, que habla de no sé qué. Y vamos a ver algún texto que me ayude a mí a decir lo que yo quiero decir sobre no sé qué del tema 16. ¿Me explico? Instrumentalizarla. Hombre, no digo yo que lo hagamos con mala intención, no digo yo que le queramos faltar el respeto a Dios ni al grupo, faltaría más, claro que no. Pero con la mejor intención, esto lo hacemos mucho. Esto lo hacemos mucho. No dejamos que los textos se expresen desde su originalidad, sino que lo cogemos, el rábano por las hojas, ¿verdad? Lo cogemos por los pelos para conseguir fijarnos en la coma que hay después de la palabra 18, porque es que esa coma me viene a mí bien para lo que yo quiero que el grupo hoy... Ponernos a la escucha de la palabra de Dios tiene una enorme desventaja, y es que nos rompe todos los esquemas. Tiene una enorme ventaja, y es que va remodelando, formando, dando forma a nuestra realidad según Dios. ¿Necesitamos tener esquemas, planes? Hombre, claro, naturalmente, pero nunca podemos aferrarnos a ellos, porque entonces dejamos de ser la iglesia de Dios para convertirnos en nuestra iglesia que quiere servir a Dios, pero nosotros pasamos a ser los dueños de la finca. Esta tentación es muy comprensible. Yo en 40 años no os voy a contar cuántas veces he caído en ella, acabaría mucho antes diciendo cuántas veces no, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces la palabra de Dios es Dios mismo que nos habla. En el fondo la palabra de Dios está encarnada en Jesucristo. La palabra de Dios no es un libro, ¿verdad? Está puesta por escrito, de manera que no nos lo inventemos en cada generación para dar gusto a estos a los otros, a nosotros mismos. Hay algo con lo que compararnos, está escrito, ¿no? Escrita manera. Lo escrito está. Es verdad, pero dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Dios sea Dios. No me entretengo mucho más, porque quedan 6 minutos, para decir una palabra sobre la palabra de Dios en el ministerio específico de la proclamación litúrgica. Porque ese es un rasgo distintivo muy señalado en la vida del diácono, es que lo que lee el diácono es el Evangelio. Y además pronuncia la homilía. El Evangelio es la cumbre no del libro que llamamos Biblia o de la biblioteca que llamamos Biblia. El Evangelio es la cumbre de la comunicación de Dios a la humanidad. Porque el Evangelio es la presentación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el modo de presentar, el modo de proclamar ese libro, con razón observamos que sobre todo en celebraciones así, más especiales, más solemnes, pues, hombre, no se lee como la munición de entrada, ¿verdad? O sea, claro. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una palabra especial. Estamos hablando de un momento cumbre de la comunicación de Dios con los hombres. Comunicación que no es mera información de parte de Dios, comunicación que es salvadora, comunicación que transforma y pasa a los que estamos echados a perder, nos pasa a ser hijos de Dios, nos transforma, nos salva. Esto es lo que ha venido a hacer Jesucristo a la tierra, ¿no? La palabra de Dios ha venido a nosotros para salvarnos. ¿Por qué? Porque andamos muy despistados. Al proclamar el Evangelio, todo esto de alguna manera se tiene que expresar. No vamos a tocar los timbales y no sé qué, pues, ya digo, en momentos especiales hacemos una procesión, esto ya lo sabéis todos.
esa cosa de la liturgia, pero que eso no es teatro, no es porque nos aburrimos y queremos hacer cosas raras en la iglesia, expresa una verdad muy profunda. Por lo tanto, yo diría que en este sentido, lo más importante que hace el diácono, digo, en este ministerio, no lo pongo por encima de los otros, pero en este ministerio lo más importante que hace el diácono es proclamar el Evangelio. Y nos tienen que temblar las canillas. Yo siempre me acuerdo de una de las parroquias en las que estuve, había una señora que llevaba pues toda la vida leyendo la primera lectura, toda la vida. Y un día así, cuando ya tuvimos un poco más de confianza y tal, dice, Paco, ¿tú te has dado cuenta de que los domingos a misa siempre vengo con pantalones? Pues te es la verdad que no me he fijado si viene siempre con pantalones o a veces sí o a veces no. Vengo siempre con pantalones. ¿Y sabes por qué? Porque me da mucha vergüenza cómo me tiemblan las piernas. Llevaba años siendo la lectora, pero le temblaban las piernas a la pobre. Pues me parece magnífico. Es que está proclamando la palabra de Dios. Claro, ¿cómo no te tiene que temblar todo? Hombre, la voz a ser posible, a ver si lo controlas, porque entonces no te entendemos. Entonces lo más importante es esa proclamación. Y de hecho, sabéis que hay una pequeña oración que si es el diácono la pronuncia el presidente de la celebración ante el diácono, y si el Evangelio lo va a leer el propio cura, pues la dice él por dentro, ¿no? El Señor esté en tu corazón y en tus labios, en tu corazón y en tus labios, para que anuncies digna y competentemente su Evangelio a tus hermanos, de la marinera. Esas cosas que se dicen como todo y ya está, pero como te pares en lo que significa mucho. El diácono tiene también asignado el ministerio de la predicación. Y la predicación es construir un puente entre ese tesoro enorme que es el Evangelio que se acaba de proclamar, y las demás lecturas, y el conjunto de la celebración, porque ya no es solo un comentario del Evangelio, ¿verdad? Recoge todas las lecturas, pero recoge también la celebración propia, no es igual en Cuaresma que en Adviento, que el día de San Pitopato, que el día de... todo eso entra, ¿no? Se puede hacer eco, yo qué sé, de una expresión de una de las oraciones, si viene a cuento esto, el predicador tiene mucho, pero que duda cabe que centralmente, fundamentalmente, ¿verdad? Es la... como acercar esa palabra de Dios a las personas que están participando en la celebración, de tal modo que les haga bien, que no sea una palabra que resuena en los ecos de la bóveda de una iglesia románica, sino que toque a las personas, que les pueda, que sea, es ponernos al servicio de Jesucristo Salvador, para que la palabra que viene a salvar toque a los hombres y así pueda hacerlo. Por lo tanto, la homilía ha de ser enormemente respetuosa con el texto, pero ha de ser también enormemente respetuosa con la comunidad. Con la comunidad y además con la comunidad en situación, porque las comunidades tampoco están aisladas. Vivimos en un mundo, en un momento de la sociedad, pues yo qué sé, hay guerras, hay historias, hay... Cuando yo era muy jovenzuelo, pues siempre recuerdo que había algún venerable maestro que nos decía que predicáramos con el periódico en la mano. Era una metáfora, El hombre quería decir que hay que tener en cuenta la realidad de la vida, el momento, pues claro, no se trata de sacar allí, además a ver qué periódico saca, qué dice aquí. Pero como metáfora, es poner en diálogo la palabra de Dios, que es eterna, con nuestra vida, que es fugaz. Entonces, sobre esto no puedo extenderme, pero sí quiero proponeros, hay dos cosas que podéis leer que son breves y acogibles, no es una enciclopedia, y que yo creo que es importante tener en cuenta sobre el ministerio de la homilía. Uno es los números que dedica a esto el Papa en su primera encíclica. Evangelii Gaudium dedica unos números a hablar de la preparación de la homilía que son breves y sustanciosos.
Siempre se agradecen las dos cosas, ¿verdad? Que tenga fondo y que además no nos lleve muchas horas. Y unos años después publicó también la Santa Sede un vademecum de la homilía, una especie de librito con pistas concretas acerca de cómo... Bueno, yo creo que esto es bueno que lo conozcáis. Quería también haberos dado algún rasgo, pero no quiero pasarme de la hora. No pasa nada. Pero es muy accesible. Hoy en día con el teléfono encontramos lo que haga falta. Vademecum sobre la homilía y en el Evangelii Gaudium los números acerca de la preparación de la predicación. Os puedo decir los números concretos de Evangelii Gaudium. Es del 135 a 159. Entonces veis que no es mucho. Pues nada, mucho ánimo, adelante, muchas gracias por la paciencia y que Dios os bendiga, hermanos. Muy bien, gracias.